Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Natalie Hernández Arroyo y el día de hoy vamos a ver el propósito de la consejería bíblica. El Evangelio de Mateo concluye con lo que usualmente se define con la gran comisión. Ahí es donde Jesús le dice a sus 11 discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito de todas las iglesias, ir y transmitir el Evangelio. Luego el discipulado específico al trabajar con problemas específicos en ese punto, en ese momento con el aconsejado, que tenga un camino firme en el camino de Dios, que siga su palabra para que la respete. ¿Qué es el Evangelio? Si alguien nos preguntara qué debe de hacer para ser salvo, es una pregunta sencilla, pero a la vez es la más importante para poder empezar con una estructura y saber que de ahí partimos. Aquí es comunicar que Jesucristo se ofreció a pagar por nuestros pecados y morir en la cruz y que la paga del pecado es muerte eterna. Aquí viene la parte de la fe donde le tenemos que decir que debe de arrepentirse de todos sus pecados y nacer nuevamente. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué debemos de hacerle entender el paso que va a dar y que esto no es un juego? En Romanos 8, del 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí, ¿cuál es el problema mayor? Que el que tiene el no creyente es que está separado de Dios porque él está convencido de que no hay nada que pueda hacer como lo decidimos nosotros mismos. Un creyente no quiere hacerlo y no tiene la capacidad de ser un hacedor de la palabra. Y mayor problema que tiene el no creyente es que está separado de Dios. Aquí las preguntas que tenemos que hacer son de diagnóstico. Ejemplo, ¿qué creías antes de llegar a la salvación de Jesucristo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿De qué modo cambió su vida después de hacerse cristiano? Algunas personas que llegan a pedir consejería no son creyentes, no han entendido el Evangelio o no han respondido con fe de arrepentimiento. Siempre hay que explicar y saber cuál es su experiencia. Hay personas que asisten a la iglesia, tienen servicios, participan y están activos, pero no hacen el compromiso con Cristo. Dejar que Él gobierne su vida no lo hacen. Debe de tener en su interior el Espíritu Santo. Para los que profesan ser cristianos y están dominados por el pecado, hay bastantes pasajes y algunos pasajes claves y preguntas relacionadas son las siguientes. Ellos están confundidos, por eso es tan importante que se les dé el evangelio correcto con estos versículos claves y preguntarle, ¿alguna vez se ha entregado a Cristo como se describe aquí? Por ejemplo, si ustedes leen Romanos del 6, del 4 al 14, van a ver algo un poco más amplio. Ahorita vamos a leerle nada más del 4 al 6 y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que tenemos que ver, hermanos, que la consejería bíblica no es un ministerio autónomo que está aislado de la iglesia local, no es establecer clínicas independientes, porque si no, ¿a quién le darán cuentas de lo que están haciendo? Surgieron, dijo, debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros y orar como si todo dependiera de Dios, porque así es, todo depende de Dios. Solo la verdad de la palabra de Dios puede cambiar. Si estás preparando con la palabra de Dios, estás preparado para la consejería, mientras no podríamos hacerlo. La consejería bíblica no es un misterio opcional. Pablo predicó de manera pública y privada cuando iba de casa en casa. Eso es consejería. Hay que administrar a las personas, a la iglesia. La consejería se enfoca
en problemas específicos que tiene la gente. La consejería es un subconjunto del discipulado. La consejería no es una actividad insensible. Tenemos que involucrarnos en el problema del otro. Hay que ser amables y edificar. La consejería bíblica discierne los deseos, pensamientos y comportamientos que Dios quiere que cambiemos, ayudar al aconsejado que madure más y se vuelva como Cristo, discernir los pensamientos y comportamientos que Dios quiere cambiar. Eso es dirigirse a las personas de manera integral. La consejería utiliza la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para cambiar los deseos, pensamientos y comportamientos. La palabra de Dios hace diagnóstico y también es el remedio y el agente de cambio. Hay un cambio internamente. La consejería bíblica, disciplina ministerial fundamental como complemento fundamental de la iglesia. Desde el inicio del video hubo una clase en la que también nos ayudó a ver toda esa parte. Lo más desafiante es que muchas veces creemos que lo sabemos todo y no siempre es así, sobre todo lo que creemos saber algo de las escrituras, y que en los años el Señor nos ha dado la madurez como para estar al frente de cualquier ministerio. Más desafiante es aún cuando has servido en la consejería bíblica. El Evangelio de Mateo, Jesús le dice a sus 11 discípulos que debemos ir y hacer discípulos en todas las naciones. Para empezar el Evangelio, ese es nuestro propósito, y luego debemos hacer un discipulado específico y trabajar con nuestro aconsejado. El discipulado general ayuda a nuestro aconsejado a que sea diestro en las disciplinas espirituales, que tenga un caminar con Dios firme y que se involucre en el ministerio. Realmente la consejería bíblica es hermosa y es maravillosa siempre y cuando sea a través y dirigida por el Espíritu Santo. Si es por nosotros, no sirve, no funciona, no es así. Pero para ello nosotros debemos de estar firmes en la palabra de Dios y no solo saber la palabra, sino ser hacedora de ella. Les agradezco mucho el que me hayan escuchado, deseándoles un hermoso y bendecido día. Saludos.